Queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor, agradeciendo de tener este hermoso espacio en el cual nos podemos unir para dar testimonio de que tenemos un Dios vivo entre nosotros. Para comenzar este culto, les invito a tener un momento de invocación. Señor y Padre Celestial, tú que estás con nosotros en cada momento, Señor, que hemos sentido tu presencia, te pedimos, Señor, que estés con nosotros en este culto, que abras nuestro corazón y nuestra mente, Señor, para escuchar y entender el mensaje que tú tienes para nosotros el día de hoy. Sé con cada persona que está a través de esta cámara, Señor, y sé tú bendiciéndoles en cada momento. Amén. Cantan alegres al Señor, mortales todos por doquier, servidle siempre con fervor, obedecidle con placer. Con gratitud canción alzad al Hacedor que el ser nos dio, al Dios excelso venerad, que como Padre nos amó. Su pueblo somos, salvará a sus ovejas el pastor, ninguna de ellas faltará. Si fueren fieles al Señor. Queridos hermanos, siguiendo con nuestro culto, les invito a que nos unamos en una oración de confesión. Estimados hermanos, doy lectura al Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Confiados en la misericordia de Dios para perdonarnos, inclinemos nuestros rostros y confesémonos ante Dios. Señor, humildemente este grupo de hermanos en la fe han inclinado su rostro para confesar sus transgresiones y faltas cometidas contra ti y con nuestro prójimo. Confesamos que muchos de nuestros pensamientos, palabras y acciones no reflejan las enseñanzas del Evangelio entregado por nuestro Señor Jesucristo. Perdona todas estas debilidades que día a día manifestamos en el entorno en el cual nos relacionamos. Reconocemos también que no hemos sido lo suficientemente solidarios con los que sufren, especialmente en este tiempo de pandemia. Perdónanos por ello. Padre nuestro, escucha con benevolencia la confesión que cada uno de mis hermanos eleva ante tu trono y concédenos el perdón. Sabemos que eres un Dios perdonador y confiamos plenamente en tu misericordia hacia con nosotros y que borrarás todos nuestros pecados. Por los méritos de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, elevamos esta oración. Amén. Hermanos, quiero compartir con ustedes un cuento que dice así. Una vez un hombre le pidió a Dios una flor y una mariposa. Dios, a cambio de eso, le dio un cactus y un gusano. El hombre no entendió nada, pero aún así los conservó. Al pasar el tiempo y luego de haber cuidado de estos regalos, del cactus nació una hermosa flor
y el gusano se convirtió en una bella mariposa. A veces Dios no nos da lo que pedimos inmediatamente, pero si sabemos apreciar lo que Él nos da, tendremos lo que pedimos en los tiempos que Él estime pertinente. Queridos hermanos, tenemos mucho por qué agradecer. Les invito ahora a unirnos en la oración de gratitud. Gracias, Señor, por este día. Gracias porque nos has dado una casa y porque estuve con mi familia, porque nos has cuidado en esta pandemia y espero que se acabe pronto y gracias por cuidarnos y síguenos cuidando como lo hace siempre. En el nombre de Jesús, amén. En esta bella hora de paz y de fervor, a mí ven sin demora, Jesús mi buen pastor. En mi redor hay calma, que reine en mí también. En ti confía el alma, tú eres mi sostén. A mi alma que anhela ir siempre en pos de ti, tu voluntad revela, servirte quiero aquí. En esta bella hora de paz y de fervor, anuncio de la aurora de un día de esplendor. Dios de amor y de misericordia, venimos ante ti confiados en que tú nos escuchas, en que a ti te importa lo que nos sucede, en que quieres actuar en nuestras vidas y en nuestro mundo y que te compadeces de nosotros. Señor, tú sabes cuánto dolor hay en nuestro país, cuánta enfermedad, cuánta necesidad material, cuánta necesidad de amor, de salud, de educación. Señor, te pedimos que tú hagas posible que levantes personas que puedan influir en estas áreas de nuestra sociedad para que la gente, todos, Señor, todas las personas puedan tener acceso a una buena educación, a una buena salud. Y también, Señor, que nuestra sociedad se preocupe de los más débiles, de los ancianos y de los niños que no tienen personas que se ocupen de ellos. Señor, te pido que tú pongas en nuestros corazones mucho amor y que tú, Señor, nos ayudes en el ámbito que nos toca a cada uno estar, a llevar a Jesucristo, su amor, su justicia. Pedimos, Señor, que traigas paz a nuestro país y al mundo y que nos bendigas, Señor, que tu reino venga a nosotros y nosotros seamos agentes de ello. También sabes, Señor, las personas dentro de nuestra congregación que están enfermas o que necesitan de ti de una u otra forma. Te pedimos que tú los bendigas, les des tu paz, les des de tu amor, de tu gozo. Tú conoces la lista de enfermos, de necesitados que tenemos, por los cuales oramos siempre. Pedimos, Señor, que tú seas de manera especial en sus vidas, que
les traigas la sanidad que necesitan, que les traigas el ánimo, el amor o el trabajo o la reconciliación familiar. Cualquier necesidad, Señor, que ellos tengan, que tú seas actuando en sus vidas y les concedas lo que sea mejor para ellos y toda la gente que está a su alrededor. Confiamos en tu amor, Señor, y te entregamos todas estas cosas en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, siempre es bueno conocer y aprender de otros. Es por eso que les invito a escuchar el testimonio de alguien que ha servido al Señor. Olá, para mim é uma alegria enviar-lhes um saludo acá desde São Paulo, Brasil. Me llamo Ricardo Borges. Yo tengo el privilegio de servir como uno de los pastores de la Igreja Metodista da Saúde en São Paulo. Y también sirvo como secretario asociado para el compromiso con las escrituras en la Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos, IFES en inglés, el movimiento estudiantil cristiano internacional, a la cual movimientos nacionales como los grupos universitarios, bíblicos universitarios de Chile, son afiliados. Ya hace unos años, junto con mi familia, mi esposa Ruth y nuestras hijas Ana Julia y Carolina, nosotros fuimos como misioneros a Montevideo, Uruguay, para ayudar en la obra pionera, otra vez pionera, entre estudiantes universitarios allí en el país. Como yo servía con el Ministerio Estudiantil Cristiano en Brasil, nosotros orábamos por la obra estudiantil en Uruguay para que ella reempezara, porque después de algunos años que había la obra allí, después hubo desafíos, dificultades y el ministerio no seguía más. Y mientras orábamos, el Señor nos animó a que nosotros podríamos ser nosotros mismos la respuesta a la oración que hacíamos, y nos ofrecimos para irnos a Uruguay. Uruguay, como saben, es un país bastante secularizado comparado con otros países de América Latina. Presenta sus desafíos peculiares, específicos allí de muchos estudiantes universitarios que se consideran ateos o agnósticos, y la iglesia evangélica no tan grande en el país. Fueron 7 años muy especiales para nuestra familia en Uruguay, de buscar aprender más de la cultura local, del idioma, como somos brasileños, y de buscar servir con los dones que el Señor nos da. Y eso fue un privilegio, una alegría muy grande para toda la familia servir estos años en Uruguay. Hasta hoy nuestras hijas son grandes, ya regresamos ya hace 7 años de Uruguay de vuelta a Brasil, y hasta hoy nuestras hijas, la más grande que va concluyendo la universidad y la menor que está por entrar en la universidad, tienen muy buenos recuerdos de los años que vivimos allí, aunque lejos de familia, amigos, pero que años muy felices en que aprendimos a amar al Señor a través de vivir en otro contexto, en otra cultura. Ganamos mucho más amigos, familia, allí sirviendo al Señor en un país diferente al cual el Señor nos ha llamado. Es una alegría poder servir, sea cerca donde tú estás o lejos de tu casa, servir al Señor en el llamado que Él pueda tener para sus vidas. Dios le bendiga. Doy lectura en Marcos, capítulo 1, versículos 14 al 10. Jesús principia su ministerio. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús llama a 4 pescadores. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar,
porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. La segunda lectura está en el libro de Jonás, capítulo 3, versículos 1 al 5 y versículo 10. Nínive se arrepiente. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Amén. Buen día, hermanas y hermanas. Espero que Dios esté bendiciendo vuestras vidas, y aquellos que están descansando en algún lugar de Chile o el extranjero, también pueda el Señor estarle bendiciendo y que puedan reparar sus fuerzas para volver después a los respectivos trabajos. Hoy día tenemos un texto del Antiguo Testamento que nos invita a reflexionar. Y yo he colocado como nombre a esta reflexión: Dios el libre para actuar. Ese es el nombre que le he puesto. La intención del autor del libro de Jonás es defender la libertad de Dios para ser Dios, y que su amor traspasa las barreras, los límites de una persona o una nación. La historia de Jonás suena como una historia para niños, por lo de un hombre que es tragado por un pez. Así nos las contaron a nosotros y las seguimos contando a nosotros, a los niños. Sin embargo, su mensaje es una oportunidad para expandir el concepto de Dios que nosotros tenemos. El enfoque es el segundo llamado de Dios a Jonás para que vaya y predique a los ninivitas, para que la gente se arrepienta de sus pecados. Los textos paralelos que hay dentro de la lectura de este domingo nos ayudan a ampliar el mensaje, y esto, por ejemplo, está en Marcos 1, 14, 20. Leemos que Jesucristo también predica un mensaje de arrepentimiento, diciendo: arrepentidos, que el reino se ha acercado. Y para esa tarea Él nombra a sus discípulos, los convoca para que vayan en el nombre de Dios a predicar este mensaje de salvación. Ahora bien, todos los cristianos estamos llamados a convertirnos en discípulos de Jesucristo, a ir en el nombre de Cristo a predicar el mensaje de que Dios quiere la salvación para toda la humanidad. La verdad es que nosotros debiéramos de colocar mucha pasión en predicar este mensaje y anunciar el arrepentimiento y experimentar la práctica que proviene de creer
en el Evangelio. Eso es parte de lo que nosotros deberíamos de hacer. Veamos ahora el texto que nos da el calendario litúrgico para este domingo. A diferencia de otros libros proféticos, Jonás es una narración con un objetivo didáctico en forma de historia. Algunas opiniones que se vierten sobre el libro se remontan al libro que fue escrito alrededor del siglo IV o el siglo III antes de Jesucristo. Y este libro se lee en el tiempo de perdón del pueblo judío, cuando ellos se dan el tiempo para pedir perdón a Dios por todas las cosas malas que ellos han hecho. Jonás está entre los profetas menores. Curiosamente, ni siquiera se le llama profeta en el libro mismo, pero todo el relato caracteriza muy bien a sus personajes, lo que revela la intención del amor con las escrituras. Por ejemplo, Nínive es un terror. Dios es misericordioso. Los marineros son activos y piadosos. Claman y rezan al Dios de Jonás. A su manera, los marineros paganos se convierten a la obediencia, mientras que el profeta de Dios dice varias palabras piadosas, pero quien no las siente ni le pertenecen a él. Incluso él recuerda las palabras del Salmo 86:15 o el Salmo 103:8 y clama por la misericordia y la paciencia del Señor, aunque actuando en desobediencia se cubrió de palabras piadosas ante la misión que Dios le había confiado. Así el libro caracteriza a los paganos, a otros pueblos, como simpatizantes, como aquellos que por arrepentimiento llegan a respetar la voluntad de Dios. Mientras que por alusión, todo Israel es criticado en la figura piadosa y hostil y obstinada de Jonás. Es decir, si nosotros miramos, los pueblos paganos muchas veces son mucho más cercanos a escuchar palabra de Dios y a obedecer la voluntad de Dios que los israelitas. Eso es lo que nos muestra un poco el libro de Jonás en esta parte. La amenaza en el mensaje contundente de Jonás despierta arrepentimiento. Incluso el mismo rey se somete al ritual de la penitencia, llamando a todos a participar a través del ayuno y alejarse del mal. Dios revoca la desgracia ante el arrepentimiento y la sumisión de los ninivitas. Este resultado positivo que obtiene Jonás a través de su predicación lo deja amargado. El profeta desea morir y exclama: «Te pido, Señor, que me quites la vida, porque es mejor para mí morir que vivir». La voluntad de Jonás está tan frustrada con la voluntad divina que llega a desear su propia muerte. La historia termina con una lección moral que Dios le da a Jonás. Dios envía un gusano que mata la planta que solía dar sombra a Jonás mientras esperaba.
Jonás está muy irritado porque esa planta es corroída por un gusano y se enoja. ¿Cómo es posible que hasta la planta se haya terminado? A lo cual Dios le repite y le dice, mira, tú te sientes porque una planta cayó, ¿cómo no me voy a sentir yo por 150.000 personas que no saben dónde está su derecha ni su izquierda? Y tú te enojas porque yo le permito vivir a ellos. La voluntad de Jonás, la verdad es que muestra que no entendía absolutamente nada de lo que Dios le había encargado. ¿Cómo es posible que él, siendo el enviado para que la gente se arrepintiera, termine enojándose porque el pueblo se arrepiente? Ahora bien, muchas veces nosotros tenemos actitudes como Jonás, que discriminamos y nosotros decimos, no, a este no hay que predicar el Evangelio. O decimos, a estos otros no, son muy malos, yo prefiero no entrar a ese lugar y hablar de Dios. Así que no estamos muy alejados a veces de lo que era el personaje de Jonás. La historia de Jonás tiene como objetivo enseñar a su audiencia algo sobre Dios, pero también sobre nosotros. Hoy está la instrucción. Es que Jonás tiene muchas cosas que nosotros repetimos. El ir a donde esta gente, con un mensaje tan desabrido, se asemeja cuando nosotros a veces hablamos de Dios sin creer lo que estamos diciendo. Y llamamos a la gente por si acaso, pero no convencidos de que ese es el mensaje de Dios, que Dios tiene el poder para cambiar a las personas. Para un israelita, la verdad es que era una tarea muy desagradable ir a predicar a un pueblo como Nínive. Esta fue la capital de Asiria, la nación que destruyó el reino del norte de Israel y rodeó el reino del sur durante muchos años. Asiria era más que un enemigo, fue una fuerza que cambió dramáticamente la historia del pueblo de Dios. Y aquí es donde se envía Jonás, es decir, ir a predicarle nada menos que a los enemigos a los que ellos habían odiado por tantos años. Su terquedad no fue simplemente una falta de voluntad, sino un problema personal con marcas profundas. ¿Estaría usted dispuesto a ir a hablarle al peor enemigo de Dios? ¿Estaría usted dispuesto a llegar donde aquel que le hizo daño en algún momento y hablarle de Dios? No es fácil, porque uno puede juzgar livianamente a Jonás. Sin embargo, en la práctica, muchas veces nosotros estamos haciendo lo mismo. Por eso tenemos que mirar la historia desde la perspectiva del propio Jonás, en el sentido de que no podemos juzgar livianamente, sino que debemos tratar de entender de cómo nosotros tenemos que obedecer la voluntad de Dios, que muchas veces no cuadra con la lógica nuestra, que no podemos nosotros aceptarlo como personas. Sin embargo, la voluntad de Dios es así. Es más o menos lo que nosotros encontramos en el Evangelio de Juan, donde se predica
muchas veces a aquellas personas que le hicieron daño a Jesús. Jonás se prepara, va a Nínive, pero anuncia en forma muy desganada, en forma muy sencilla y discreta la palabra de Dios. No hay motivación, pero aún así la gente se convirtió de sus malos caminos y se volvió a Dios, se arrepintió del mal que habían hecho, que ellos estaban haciendo siempre. El resultado es impresionante, similar a los marineros. Imagínense ustedes la imagen que el autor quiere transmitir. Hay hombres, mujeres, bueyes, todos los demás animales en ayuna, con un costal de ceniza o vestido de silicio. Iba a decir un costal de saco, pero ahora los sacos no son de silicio, pero es decir, ellos se vistieron como Jonás le había pedido y se echaron ceniza en su rostro y gritaban pidiendo misericordia a Dios, suplicaban. Y la verdad es que Israel raramente hizo eso. Ellos se creían tan seguros de su salvación por el hecho de ser el pueblo de Dios. Sin embargo, los pueblos paganos a veces estaban muy cerca de Dios y cambiaron su Dios por Adonai, el Dios de Israel. Como resultado tenemos a Dios satisfecho y a Jonás tremendamente molesto. El sentimiento de Jonás se percibe en el capítulo 4, versículo 1. Con esto Jonás estaba extremadamente disgustado y enojado. Una posible traducción más literal del hebreo de este versículo sería: fue malo para Jonás, un gran mal, y su ira ardía. Esto demuestra un profundo sentido de rebelión y de queja. ¡Ah, Señor! ¿No es eso lo que dije todavía en mi tierra? Por eso seguí adelante huyendo a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios misericordioso y tardío en la ira, y grande en bondad, y que te arrepientes del mal. Y el libro termina con una reflexión sobre si el sentimiento de Jonás contra la voluntad de Dios es razonable o no es razonable. Como se dijo anteriormente, el libro de Jonás se lee en el calendario judío el día de la expiación, en el Yom Kippur, cuando los judíos confiesan sus pecados contra Dios y el prójimo. En ese momento se lee este texto. Es una historia que en forma de ley y evangelio nos acusa que con demasiada frecuencia queremos poner límites al amor y a la acción de Dios, que nos revela Dios en su amor, un amor infinito, y nosotros no estamos de acuerdo con eso. No queremos a veces que Dios bendiga a otras personas o perdone a otras personas. La ley causa vergüenza y arrepentimiento frente a su situación. El arrepentimiento y la salvación se encuentran en muchos pasajes bíblicos estrechamente vinculados. Dios le ofrece salvación al hombre.
El arrepentimiento significa un cambio de corazón y de vida y es el resultado de la fe salvadora de Dios. Hoy día también se predica y nosotros predicamos y llamamos al arrepentimiento, el volverse a Dios, el poder reencontrarse con Él, buscar la salvación en Él. Podríamos nosotros decirle que nadie está fuera de la gracia de Dios. Todos podemos alcanzar el perdón. Y eso es algo que muchas veces nosotros no entendemos. Y tratamos y condenamos a las personas como si fuera realidad, pero nadie está condenado. Todos podemos arrepentirnos, todos podemos alcanzar la salvación. El texto nos invita a creer en Jesucristo, en el Verbo encarnado. En el texto de Marcos que se dio lectura, Marcos quiere que nosotros podamos entender el mensaje de salvación, el anuncio de Jesucristo, el tiempo cumplido del reino de Dios. Es decir, la gracia se ha hecho presente en medio de nosotros. La gracia está dispuesta para que todo aquel que crea en Jesucristo alcance la salvación. Dios supera las barreras. Dios echa abajo todas las murallas que muchas veces nosotros levantamos. Y todos los pueblos, todas las naciones, todas las personas son objeto de la misión de Dios. Todos son llamados a ser salvos para que así la gracia de Dios se manifieste en ellos. Por eso es que todos los cristianos estamos llamados a predicar el Evangelio de Jesucristo, a anunciar las buenas nuevas de salvación, a promover la vida abundante, a defender la santidad de la vida y la dignidad humana. Es tiempo de epifanía. Nosotros estamos viviendo en ese tiempo. El texto de la predicación revela un Dios que va más allá de los límites imaginables, para encontrarse con las personas, para proporcionarles vida, para perdonarlos y darles la salvación. La culminación de esa revelación se encuentra en Jesucristo. Quiero terminar puntualizando dos cosas que a mí me parecen importantes. Lo primero que debemos de tener presente, que nadie está condenado. Nadie está perdido de antemano. Todos somos amados por Dios, por cuanto dice Romanos, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Jesucristo. Lo segundo que quiero puntualizar es que el texto nos desafía como iglesia a mirar más allá de nuestros muros. No es difícil ver que todavía somos en algunos contextos una iglesia poco acogedora, una iglesia que no está dispuesta a abrirse a la gente. ¿Cuántas veces cuando llega un pordiosero a las puertas de nuestros templos, lo sacamos rápidamente porque molesta? Le damos rápidamente los 100 o 200 pesos
y le decimos, váyase, porque nos es desagradable tener a personas así en la puerta de nuestros templos. Yo creo que eso muestra muchas veces que nosotros somos muy semejantes a Jonás, que nosotros no tenemos esa visión de un Dios con un amor infinito que rompe los esquemas nuestros. Que Dios nos ayude para que podamos cambiar esas actitudes. Tendríamos que preguntarnos, para ir terminando como iglesia, ¿cuáles son nuestras similitudes con Israel? Pensando en la intención del autor del libro de Jonás al realizar su narrativa, ¿vamos nosotros a Nínive si nos envían? ¿O sencillamente nos vamos para otro lado? ¿En qué momento somos tentados como iglesia y como cristianos a no hacer la voluntad de Dios en nuestra misión? ¿En qué momento nosotros no estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos pide? Pero yo creo que también debemos de señalar en nuestras iglesias algunas cosas positivas, como por ejemplo ese sentido de solidaridad para con la gente en este tiempo de dificultad. Es algo hermoso que hemos podido hacer. Esos son los signos de solidaridad y de amor para con nuestros hermanos, los más pequeños, con nuestros hermanos, los más necesitados. El sentido de hermandad que hemos tenido en este tiempo, de preocuparnos los unos por los otros, es algo también hermoso, porque sé de que muchos de ustedes se han estado llamando para saber cómo están. Y si no lo ha hecho, es necesario que hoy día empiece a hacerlo. Y como último, me parece que es muy bueno destacar la fidelidad que ustedes han tenido para con la adoración. Habiendo tenido grandes dificultades para comunicarnos, porque al principio no sabíamos cómo hacerlo y siempre teníamos que depender de otras personas que nos ayudaran para poder comunicarnos. Sin embargo, siempre estaba la disposición, el deseo profundo de poder ser iglesia, de juntarnos como miembros creyentes en Jesucristo, alabar el nombre de Dios, elevar oraciones por aquellos que no podían hacerlo y pedirle a Dios que pudiera ayudarnos en nuestras necesidades. Hermanos, Dios es libre para actuar y Él nos pide que vayamos a todo lugar a predicar el Evangelio. Y Dios es misericordioso. Nunca dé por perdida a una persona, ni nunca dé por condenada a una persona, porque Dios siempre está dispuesto a perdonar. Y si usted en este momento se siente pecador delante de Dios, incline su rostro y pida al Señor, y el Señor le va a perdonar. Oremos. Dios nuestro, te agradecemos, porque tú eres un Dios de amor, que siempre estás dispuesto
a perdonar nuestras faltas. Ayúdanos, Señor, para que, al igual que el pueblo de Nínive, podamos volver nuestros corazones a ti, podamos arrepentirnos de todos aquellos nuestros pecados y podamos así reiniciar esa amistad profunda contigo y poder también amar a nuestro prójimo. Por Jesucristo te lo pedimos. Después, Señor, de haber tenido aquí de tu palabra la bendita luz, a nuestro hogar condúcenos de allí. De todos cuida, buen pastor Jesús. En nuestras almas graba con poder tu fiel palabra, cada exhortación, y que tu ley, pudiendo comprender, contigo estemos en mayor unión. Danos tu paz, la senda al transitar, de alegrías, pruebas o dolor, y cuando al fin podamos descansar, nos cubra el manto de tu inmenso amor. Queridos hermanos, estamos terminando el culto de este domingo y es importante recordar que la cuenta corriente de nuestra iglesia sigue recibiendo nuestras contribuciones, diezmos y ofrendas. Para terminar, vamos a unirnos en la oración final. Que Dios les bendiga, hermanos. Estimadas hermanas y hermanos, quería comunicarles que nuestro querido pastor Neftalí Aravena va a dar comienzo ahora a su periodo de vacaciones de este año. Por lo tanto, damos gracias a Dios por su labor y rogamos porque este pueda ser un tiempo de refrigerio en el Señor para él y para su familia. Además, informamos que el próximo domingo, 31 de enero, tendremos nuestro culto por la plataforma Zoom. Así que si a usted le gustaría ser parte de este culto y no recibe el link que enviamos por correo, puede solicitarlo en el correo de nuestra iglesia que aparece en la descripción de este video. Le esperamos y por si acaso confirmamos que en esta ocasión no tendremos Santa Cena, sino un culto de acción de gracias tradicional. Un gran saludo. Hermanos, después de haber estado reunidos en el nombre de Jesucristo, vamos a orar para recibir la bendición de Dios. Señor, gracias te damos por estos momentos en que nos encontramos como cuerpo tuyo, por estos instantes en que alabamos tu nombre, en los que dejamos nuestras necesidades ante tu altar, sabiendo, Señor, de que tú siempre respondes. Permite ahora que, al ir a nuestras jornadas diarias, tu bendición, que es la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sea derramada sobre nuestras vidas. Amén.
Amén.